Buena gente, ¿cómo están? Yo soy Fabio Galloso, esto es Animate, episodio 5. Gente querida, estamos llegando a la mitad de la temporada, al menos de estos primeros 10 episodios que me propuse hacer para tener un tráiler y continuar en esta aventura que es hacer una película y no morir en el intento. Dale like, suscríbete y compartilo con todo el mundo. Y si querés ayudarme, compartir hasta con tu tía que usa WhatsApp como si fuera TikTok. Y que por cierto, también voy a estar subiendo contenido en TikTok. Así que también te dejo acá abajo esta nueva red social para que me sigas. En el anterior episodio había estado trabajando en lo que era el mundo ordinario de Bona y había quedado contentísimo con el dormitorio. Me sentía el rey de Blender y estaba como si yo ya hubiera dominado la herramienta, básicamente. Claramente no. Esta vez me metí de lleno en lo que es el reino de Anima y dejé atrás un poco esta especie de set de filmación controlado para finalmente llegar a lo que es un mundo abierto. Que spoiler alert, fue un bardo de azar. ¿Por qué? Ya lo vas a entender. El salir a este mundo fantástico que estaba intentando llevar a cabo implicaba utilizar una nueva herramienta llamada Landscape, que te permite la construcción de espacios naturales, y lo bueno que tiene es que te da una base y vos simplemente adaptás y jugás un poco con los parámetros según la necesidad que tengas. Sean montañas, lagos, llanuras, todo lo que tiene que ver más bien con lo que son las características de un paisaje, ya sea más bajo, más alto, más quebrado, más desértico. Tienen 1000 posibilidades para probar. Está buenísimo. Este lugar que estoy construyendo es el núcleo central del reino de Anima, que es el lugar donde vive nuestro villano que vamos a conocer en el próximo episodio. Desde ahí la maldad y la oscuridad se deberían esparcir como cuando se te cae el mate arriba del teclado y puteas a los 4 vientos. Es por eso que tenía que generar como varias capas con este plano, no simplemente mostrar la torre o el punto más alto donde se encuentra Inti, sino también poder trasladar esta idea de corrupción hacia un centro. También utilizó un río como elemento a destacar, ya que representa lo que vendría a ser el agua y a nuestra hada, que ya también la vamos a conocer en los próximos episodios, pero a medida que se va acercando a este núcleo central, el río se contamina y desaparece. Y acá aparece un elemento nuevo que es la perspectiva, y que antes no lo estaba utilizando tanto porque la construcción de lo que fue el dormitorio de Bona, todo fue bastante plano. Y acá aparece el primer gran problema de todo esto, y es que la herramienta como tal te construye espacios individuales, que básicamente no supe bien cómo unirlos. De hecho, con los materiales y con las texturas fui como disimulando un poco las uniones para que la cámara no logre identificar dónde están y que parezca todo un terreno en continuado. Igual, si miras el video 2 o 3 veces, quizás logres identificar dónde están estas pequeñas transiciones entre los espacios. Y de paso, me sumás un par de vistas en el canal. También esta construcción del reino aparece un nuevo elemento que es el cielo, que antes no estaba a la vista y que ahora tiene muchísima importancia, porque en este caso va a ser el elemento que ilumine todos los objetos y assets que están por debajo de él. Otro punto importante y que no lo mencioné antes tiene que ver con las referencias que yo estuve usando para poder generar lo que quería transmitir, y creo que es el fallo más grande que tiene el armado de este espacio. Estas imágenes que yo utilicé deberían ser como algo medio inspiracional, y por lo que diseñé no logré alejarme tanto como yo pensaba. Ya teniendo algo más avanzado, hice nuevamente una prueba y un testeo con amigos y familia, preguntándoles a qué les hacía acordar esto. Y básicamente me confirmaban lo que ya sabía. Hice la Torre de Sauron. Que sí, es una buena referencia, pero la respuesta no debería ser eso. Por eso mismo después entré en una especie de locura de querer dibujar un poco lo que ya tenía y empecé a crear cosas nuevas para alejarme lo máximo posible de la referencia. Lo primero que hice fue extender el río para que se entienda mejor este contraste entre vida y muerte que mencioné antes. También generé unos orbes de luz que representan los 4 elementos de la naturaleza y que son de suma importancia dentro de la película. Y esta nueva extensión de territorio, a su vez, me obligó a recurrir a assets y objetos que me permitieran mejorar esta narrativa. Por eso me puse a bajar 1000 plantas extrañas, objetos rarísimos para poder llevarlo a otro plano y que no evoque tanto a Mordor. Pero no quiero que esto se malentienda. Realmente sirve mucho tener la visión externa de alguien más porque empezás a ver cosas que antes realmente no estabas teniendo en cuenta. Che, y si le agregas un vientito a los pastos para que se muevan un poquito, si le agregas unas partículas ahí que se reflejan un poquito en el agua, todos estos pequeños y sí mejoraron rotundamente la animación. De hecho, hay varios comentarios que dejaron en los capítulos anteriores que son muy acertados y seguramente cuando yo haga la versión 2 de todo esto van a estar incluidos. Así que gente, generemos una especie de comunidad donde la crítica ayude y que no sea tanto un bardeo de que me gusta o no me gusta. Estamos llegando al final del episodio, así que les traigo el render final de lo que es la animación del reino de Anima.
Espero que hayan disfrutado de esta segunda parte de la creación de mundos de nuestra película. Dale like, suscríbete, compartilo con todo el mundo, activa la campanita también. Yo soy Fabio Galloso y esto es Animate.